Y pasar. Todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan, me posterno ante ellas, las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito, amo tanto las palabras, las inesperadas, vocablos amados, brillan como perlas de colores, saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío. Por eso estoy aquí, en el Café Las Palabras. Muchas gracias, Víctor Laplace. Qué bienvenida. Muy buen qué reemplazo. bienvenida. Eso de ver la vida pasar desde el bar, ¿es un bar de dónde? De México, ¿no? En este momento, el que está viendo la vida pasar, nuestro amigo Jorge Vos estás Yusse. refiriéndote a Jorge Yusse, que hoy nos ha dejado, está en México, y bueno, seguramente nos va a mirar allá, porque nuestro canal es Sí, es global. totalmente. Global. Pero para reemplazar a Jorge Yusse va a tocar el piano acá Gustavo López. Y Fernando Melillo, muchas gracias por estar. La verdad que es una mesa de cuadros políticos de esta ciudad de Buenos Aires. ¿Y cuál fue el objetivo? Hablemos de qué está pasando en esta ciudad que hoy es el centro político de la acción política nacional, ¿no? O sea, la verdad que inesperado todo lo que ha pasado. Sí, inesperado y cuando uno lo ve dice, bueno, podía llegar a ocurrir a partir del gobierno que tiene la ciudad de Buenos Aires. Uno no le espera. Nosotros estamos en las antípodas del pensamiento de Macri. Siempre digo, cuando digo nosotros es todo el sector nacional, popular, progresista. Y a veces la gente cree que estar en las antípodas de un pensamiento es algo de mesa de café, pero es algo bien concreto. Cuando él hace abandono de lo público, la salud, los hospitales públicos están en un grado de deterioro que no se ha visto en los últimos 20 años. Cuando la educación pública también entró en ese grado de deterioro, educación pública de la ciudad de Buenos Aires, que hasta hace 3 años pagaba los mejores sueldos del país, y hoy está en la grilla número 17 de 24 distritos. Se ha invertido mucho menos en infraestructura escolar pública que en el traspaso de dinero al sector privado. Bajó la mortalidad infantil en todo el país, salvo en la ciudad de Buenos Aires, que subió. Entonces uno dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con nuestra ciudad? El tipo hizo abandono de todo. Y no solo es un problema ideológico, sino además de una ineptitud, de una ineficiencia brutal. Ni siquiera lo que uno suponía que iba a ser bien, que es tapar pozos, lo hace. Digo, ni siquiera eso. ¿Viste? Como los milicos que lo curaban todo con asfalto. Ni siquiera eso. Entonces uno dice, bueno, esto no era esperable, pero está dentro de los márgenes de locura que puede tener esta ciudad frente a una persona que le importa todo muy poco, pero que tiene una cobertura mediática fenomenal. A mí me parece, lo último que dijiste, la cobertura mediática, me parece interesante. Yo creo que si no hubiera habido un proceso como el que se venía dando ya, pero que se aceleró con la muerte de Néstor Kirchner, de que de alguna manera se establecieron, se catalizaron determinadas cosas que vinieran pasando, y entonces Cristina, con su fortaleza, con su presencia, quedó en evidencia todo lo que había dejado Néstor, pero también todo lo que estaba encarnando Cristina. Si no hubiera dado ese fenómeno, yo creo que no estaríamos viviendo esto, porque hubo demasiadas manos sospechosas en torno a todo lo que ocurrió. Pero además lo que tampoco hubiera pasado es lo de que vos decís de la cobertura mediática. O sea, lo de Macri es tan desastroso que si la oposición tuviera un candidato en condiciones de pelear electoralmente contra Cristina el año que viene, ya lo hubieran destruido. Claro. Porque lo de Macri es una mentira, es un vacío, o sea, es gigantesco, ni siquiera es ideológico, ya es burdamente mentiroso. El tipo ha hecho todo mal. Mentira que es nueva política, tiene los peores pactos con los peores punteros. Mentira que tenía cuadros formados para la gestión. Su gestión es un desastre, no saben gestionar, no conocen dónde están las cosas, no saben ejecutar, tiene su ejecución en todos los planos. O sea, además se van desenmascarando. La xenofobia, o sea, no es una cuestión casual. La derecha en todo el mundo se mete en eso. La verdad es que la cobertura mediática es porque no tienen otro, si no ya lo hubieran destruido. Sí. Lo mantienen vivo con la expectativa de, bueno, desgastar al gobierno nacional. Solamente además, hagamos notar una cosa, es el primer jefe de gobierno en la ciudad
que tiene entero un ciclo económico a favor y de una ciudad que es beneficiada con esta clase de ciclo económico, entre otras cosas, por ejemplo, por el turismo y por el crecimiento de la actividad económica, toda vez que la ciudad de Buenos Aires finalmente se financia principalmente por ingreso bruto. Sí, porque uno escucha, yo lo escucho a menudo, ¿no? Qué linda se está viendo Buenos Aires. Y a mí me gustaría enumerar, porque hay obras en Buenos Aires. Por ejemplo, el subte, presupuesto nacional. Otra obra muy importante. Hay obra de subte, yo creo que no está haciendo nada. La que avanzó un poquito es la que se está haciendo en el último tramo, es una obra hecha con presupuesto nacional. El Correo Central, que es una magnífica obra que va a embellecer la ciudad, es una obra hecha del gobierno nacional. Por el gobierno nacional. Es decir que... la Facultad de Ciencias Económicas. La Facultad de Ciencias Económicas es una obra de la Universidad de Buenos Aires. Bancada por el gobierno la nacional. última, hubo dos inauguraciones culturales. La Casa del Bicentenario, Gobierno Nacional, y el Colón. Eso sí lo hizo Macri, y eso le costó problemas en las piernas. Bueno, Gustavo nos puede hablar muy bien del tema. 3 veces más el presupuesto originalmente previsto, de 30 millones de dólares, lo llevó a 100 millones de dólares, y no hizo bien los pisos, digamos, tuvo que suspender las funciones del ballet, de hecho no pudieron bailar, problemas salariales porque están cobrando la mitad la Orquesta Filarmónica de lo que cobra la Orquesta Nacional. Hay algo Exactamente igual la mitad. que es para reflexionar, porque las encuestas igual dan al día de hoy, lo ponen todavía Macri primero, y acá, digamos, debemos llevar la reflexión a qué pasa en una ciudad que reconoce como referente, como principal referente, por lo menos un tercio de la sociedad, a este hombre, ¿no? Es decir, es como que ya lo siguen más que en el plano simbólico, más en el plano simbólico que en el plano... Sí, como no, una suerte de identificación. ¿no será que esta es la Ese ciudad? tipo que canta Mala Queen, que se traga el bigote, que se casa con una chica famosa, digamos, es como, para decirlo, es una mala reproducción de la Peor TV, pero esa mala reproducción de la Peor TV hoy encabeza las encuestas en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, a ver la cámara cuál está prendida. Me parece que allí estamos los porteños, y están los porteños que deberían mirarse al espejo y preguntarse qué pasa, ¿no? Sí, sin duda es el peor gobierno desde la recuperación de la democracia en la ciudad de Buenos Aires, pero largamente. No hay ninguna obra iniciada por Macri. Inauguró una estación de subte, que es la que quedaba por inaugurar de la línea H, que comenzó en el año 2004 su ejecución. Y la otra obra importante, que es el entubamiento al costado del Maldonado, también es una obra De Ibarra, de ya, ¿no? Ibarra Tellerman, Ibarra exactamente. Sos injusto, Gustavo. La bicisenda es de Macri. Sí, Es una es obra. cierto, es cierto. Es una transformación urbana. Pero independientemente de... Está bien, ya nos ocupamos de Macri. Pero como vecinos de esta ciudad, hay un dolor que aparece. Sí. Realmente, yo voy a decir mi visión de lo que pasó. Y tomo como referencia para que veamos, cualquiera puede mirar por internet el diario Perfil del domingo anterior, no de este último domingo, del domingo anterior. En ese diario está toda la conferencia de prensa que dan Rodríguez Larreta y Mauricio Macri sobre la escrituración de los terrenos de la Villa 20, 19, 1, 11, 14. La oración que usó Horacio Rodríguez Larreta es concretador de sueños, o sea, se terminaba el tema de no ser propietario. Eso pasó el domingo. Resulta que en estas villas hay gente que nunca les dio, en todo el discurso que se ve en ese reporte, en ese diario, no les dan el carácter de propietario hasta que no tuvieran la escritura a los poseedores de casillas en las villas. Ahora, ¿qué pasó? Que en esas casillas hay gente que alquila las habitaciones. Entonces, apareció un loco, que algunos lo conocemos, que es Miguel Ángel Rodríguez, puntero hoy del macrismo, que les dijo a los inquilinos de la Villa 20, de la Villa... Yo consigo la escritura si ustedes toman un terreno, si ustedes tienen el terreno. Y ahí fueron a la cancha Barraca, a lo que hoy se denomina Parque Indoamericano, porque la zona que habían tomado no estaba parquizada, al contrario, estaba abandonada. Había yuyos de 6 metros. Hay fotos de chicos sacando
con perdón de la palabra, ¿no? Serpientes, Claro. bichas, como decimos en el cine, de este tamaño, que tiene que ver con el abandono también de la zona sur. Qué linda que está Buenos Aires, antes era de Santa Fe al norte, de Rivadavia al norte, hoy es de Santa Fe al norte y tiene mucho que ver con las variables macroeconómicas, además que tienen que ver con la situación económica que ha determinado el boom de la construcción. El abandono del sur, no solo del parque, que recuerdo que es a donde nos mandaban a hacer Tecnópolis. Claro, exactamente, a ese lugar. Pero lo que vos decís es cierto. Rodríguez Larreta disparó esto de... Perdón, y Mauricio Macri. No le Macri, quiero cargar solo a Rodríguez Larreta, porque la nota es de los dos. La nota es de los dos y después yo lo escuché por la radio. Y recuerdo que comenté ese día que lo escucho a Rodríguez Larreta por la radio decir: vamos a escriturar la Villa 20 y el año que viene, en marzo, escrituramos el resto. Un amigo que fue coordinador de villas en el gobierno de Ibarra me dice: esto es un disparate, no conocen la dinámica de las villas, se va a tomar todo. Esto fue 48 horas antes. Pero es que si no conocen ni cómo se maneja un presupuesto, ni cómo se ejecuta en una oficina, mucho menos puede conocer cómo es la dinámica donde uno genera expectativas de ese tipo en sectores sociales, que nosotros obviamente lo sabemos, hay una agenda pendiente enorme, especialmente en infraestructura social, en viviendas y todavía en muchos casos, no en la capital, pero de cloacas y de agua potable. Ahora, evidentemente por ahí pasa la cuestión. No saben esta gente de qué se trata y cómo se hace y actúan irresponsablemente. Ahora, la verdad, pocos días antes pasó algo que para mí es escandaloso. Tenía que dar datos de la inauguración de una estación de subte, Macri, y lo tenía en conferencia de prensa a Chaim explicándole claro, sacá, al oído. Nosotros, que ya somos un poquito grandes, nos acordamos de cuando Isabelita hablaba y el brujo López Rega decía, y era el comentario de todo. Ahora, esta burda cosa que vimos es a un jefe de gobierno que no puede aprender 2 o 3 datos respecto a una estación de subte, la única que inauguró, después mandó y tiene que estar el ministro soplándole lo que tiene que decir en una conferencia de prensa. Después mandó a los vecinos enardecidos a prenderle fuego y apalear a la gente. Realmente yo me acuerdo cuando en el año 89-90 se trabajó para terminar con ese monumento a la indignidad social que era el albergue Warnes. ¿Vos te acordás, Fernando? Sí. 2 años le llevó al arquitecto Alfredo Garay, que era el urbanista que trabajó ese tema, lograr los consensos sociales de la gente que se iba al barrio Ramón Carrillo, ahí desde el albergue Warnes a Soldati, y de la gente de Soldati, que son los mismos que aparecieron ahora, de recibir a esta gente. 2 años, se pudo hacer sin trauma, pero debo decir que escuchaba en aquel momento las mismas, en el primer tiempo, el primer momento cuando se anunció que ahí se construiría ese barrio, las mismas xenofobia que escuchamos en este tiempo. Y esto es lo dramático, porque ellos lo hicieron a todo esto sin ningún trabajo previo. Tenía nada más que ver con el hecho de que iba a adelantar las elecciones en marzo. Exactamente, era una especulación política para quedar bien con un sector y decir, esto que les prometí hace 3 años, que no hice absolutamente nada, bueno, ahora lo voy a hacer en 15 días. Y desencadenó el caos que desencadenó, la xenofobia, la represión, el auxilio, el pedido de auxilio al gobierno nacional, cómo lo protegen los medios, porque el titular de Clarín al día siguiente del acuerdo fue: el gobierno nacional retrocedió. ¿Cómo el gobierno nacional retrocedió? Si el problema era del gobierno de la ciudad. Y el gobierno de la ciudad lo único que pedía era la guardia de infantería. Porque además la pedían a viva voz. Así es. Y el tema, en lugar de resolverse por la Guardia de Infantería, se resolvió negociando. Propongo, vamos a un corte, ya llegó Ángel Capa, que lo vamos a tener en los últimos 2 bloques. ¿Será del Lobo, Ángel Capa, ya? Va a competir contra River y Huracán en el promedio. ¿Qué? Las 2 otras criaturas de él. Todo eso lo vamos a ver en el tercer y cuarto bloque. En el próximo bloque vamos a ver cuál es la respuesta que hay que dar frente a estas situaciones. Vamos a un bloque con, creo que Lito Nevia lo quiere hablar a Fernando Melillo. Mirá. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Estamos en el Café de las Palabras.